Buenos días a todos. Pues esta es una presentación de un libro un poco especial, la presentación, porque no va a estar el autor, Alfredo Vega, que fue compañero de generación mío, de Verónica, de Ana José, de un montón de gente. Pues ha tenido una vida un poco accidentada, digamos, fue jesuita, y bueno, hablando con él de qué quería que yo hiciera aquí, además de la presentación, me dijo, bueno, pues ya sabes muchas cosas de mí, entonces pues cuenta un poco la gestación de este libro. Y bueno, básicamente su carrera también es un poco accidentada, un poco heterogénea. Él estudió restauración, hizo una tesis de corte humanístico cuando esto no se usaba, realmente yo hice la tesis con él también, y la hicimos en aquella época sobre la relación de la iconografía con la restauración. Entonces como que nos empezamos a meter a cosas humanísticas, luego él se va de jesuita, luego se encuentra a una chava francesa y pierde la cabeza y otras cosas, y entonces tiene 2 hijos, y el caso es que acabó en Francia. Y un poco la historia de este libro es que bueno, él estudió la maestría en el ITESO, que es como digamos, un poco la sucursal de la Ibero en Guadalajara. Se la pagó los jesuitas, no crean que él tenía dinero para esa maestría. Y como tema de tesis hace como el previo de este libro, y que básicamente es el traer al ámbito de la conservación y restauración de bienes culturales, traer herramientas de la sociología para evaluar una serie de cosas de la conservación y restauración. Finalmente, su tesis de doctorado en la Sorbona, si se fijan, va como subiendo de nivel, o sea, es la ENCREM, el ITESO, y acabó en la Sorbona. Entonces creo que sí es algo... Tenemos futuro. Ha adquirido capital, entonces creo que su vida pues es digna como de alabanza, porque es, como dicen que son las telenovelas, aspiracionales. Pues algún día acabaremos en la Sorbona nosotros. Todos. El caso es que este libro es, digamos, lo que hace en la maestría, pero ya con toda la experiencia que tiene en el doctorado en la Sorbona. Y bueno, aquí sí voy a ser serio, me parece que, y seguro ustedes lo notaron, una de las cosas que a mí me parecen más valiosas del libro es que ve el ámbito de la restauración en México desde una perspectiva. O sea, el haber vivido 10 años en el extranjero, sí creo que es algo muy enriquecedor, porque pues finalmente ves tu propia profesión, pero desde afuera, ¿no? Y básicamente yo les comentaba, el libro sigue una metodología propia de la sociología que puede parecer extraña, o ajena, o no propia para evaluar a la disciplina, pero a medida que uno va leyendo el libro, pues sí, hay algunas cosas que no conocemos, algún tipo de lenguaje que no conocemos, algunas cosas, pero a medida que va avanzando, realmente uno va diciendo, bueno, es que esto es lo que debemos hacer con otras disciplinas, ¿no? En esta famosa transdisciplina. O sea, tampoco, un poco el restaurador nos hemos encerrado en nuestro propio quehacer. Hay cosas que sí hemos aplicado de otras disciplinas porque de forma tradicional han estado caminando junto a la conservación y restauración, como la historia del arte, como la arqueología, como la arquitectura, pero algo, entre comillas, tan exótico como la sociología, no. Y uno termina convenciéndose de que realmente es que no nos habíamos hecho esa pregunta, porque realmente ya cuando... Y yo les recomiendo que lo lean, porque uno comienza conociendo a la sociología finalmente como una herramienta que nos lleva a conocer
cosas muy cotidianas, ¿no? O sea, desde nuestro quehacer actual, digamos, nuestro actuar político, nuestro actuar con los demás, con nuestros pares, ¿no? Nuestra relación, en este caso, con una institución. Él lo que hace es que, bueno, toma una serie de términos de un teórico de la sociología, que es Bourdieu, no sé si lo pronuncié bien, y bueno, lo que puedo decir es esto. La verdad, no puedo ser muy objetivo porque, bueno, a mí me gustó. Sí, como lo he comentado con la gente que conocemos a Alfredo, sí hay cosas que yo discutí y que ahora, terminándolo de leer, también discutiría mucho con él, pero no podemos ser objetivos porque también discutimos muchísimas cosas desde hace años con Alfredo. Entonces, es un poco complicado. Sí hay algunas cosas que yo diría, mira, esto a lo mejor no estoy tan convencido, esto lo diría de otra manera, pero finalmente, como todo este camino y las conclusiones a las que él llega, a mí sí me sirvieron como para verme en un espejo, sobre todo como un trabajador de una institución, ¿no? No sé si a ustedes les pareció eso, porque sí de pronto hay algunas cosas que dices, no tan agradables algunas, o sea, de pronto dices, estoy como en un solipsismo, ¿no? O sea, yo sí me dije a mí mismo, como dicen los programas cómicos, estudié en el instituto, trabajo en el instituto, trabajo obra del instituto, que además, digo, todo como que va girando sobre el mismo tema que es el instituto, y un poco lo que el libro a mí me dio fue herramientas para juzgar qué tan malo o qué tan bueno es el haber sido un restaurador que ha estado trabajando en el instituto con todos estos como círculos, ¿no? Y pues básicamente eso es lo que yo puedo decir de este libro. A mí me gustó, sí hay algunas cosas que voy a discutir con él en algún momento que llegue, en el año, no ahorita. Y bueno, pues yo ya les doy la palabra a ustedes, a menos ¿no? ¿Quién primero? Bueno, buenas tardes. Pues efectivamente es interesante hacer una especie de reflexión sobre quién era Alfredo. Casualmente a mí me tocó, pues en el propedéutico, por lo menos conocer al grupo de Juan Manuel, los que están aquí como Ana José no, perdón, estaba Valerí, estaba... Sí, claro. Ah, no, Ana José sí. También. Ay, perdón, Ana José. También. Pero bueno, varios estaban en ese momento, Verónica, que está aquí ahorita de visita, en ese propedéutico, y después ya en algunas materias que yo impartí, como en el caso de polímeros, y pues era como ciencia básica aplicada, que como bien saben, pues durante mucho tiempo fue de mi interés la ciencia aplicada a la restauración, sigue siendo, pero ahora con otro matiz. Y justamente de quien me percaté que estaban buscando respuestas en el área de ciencias sociales eran Juan Manuel, Alfredo, la misma Verónica, que se reunían, discutían en relación a lo que era la teoría de restauración, porque sabían que había una suerte de línea, ¿no? Justamente por quien era nuestro profesor y fue profesor de muchos de ustedes, el maestro Cama, ¿no? Una línea que a veces era poco flexible en la búsqueda de otras opciones en la teoría de la restauración, que tampoco es que se estuvieran dando por todos lados, sino que se fueron construyendo en todos estos años. Y pues justamente el recorrido de Alfredo pues fue ya las humanidades, y yo le perdí la pista porque sé que se fue después también a la ECRO y eso ya luego a Francia, y pues realmente creo que lo acabo de volver de ver en la foto del libro, ¿no? Pero sí me genera mucho gusto, y voy a decir en qué sentido. Primero, en que este sea el resultado de todo ese proceso, por lo menos hasta ahorita, en el caso de Alfredo. Me da gusto que se esté haciendo este trabajo por parte de restauradores, o bueno, a lo
mejor ya no está ejerciendo como tal, pero que al final del día tiene la formación y que sea mexicano el producto, ¿no? Porque estamos hablando de una forma de ver la restauración, de una educación en México, ¿no? Y que no es muy común que nosotros tengamos este tipo de productos. Como bien saben, estamos desde hace rato, y aquí está Emanuel, generando un seminario de teoría de la restauración, que ahora se va a ir a otras, en el caso de restauración de pintura mural, lo vamos a enfocar un poco en este año, pero que cosas que se cuestionan en el libro, como cuál es el objeto restaurable, cuál es el campo de la restauración, y una serie de relaciones entre el Estado y la restauración, son cuestiones que nos habíamos de alguna manera preguntado, pero que él tiene ya pues sus propias respuestas basadas en esta teoría de los campos de Bourdieu. Se vuelve muy interesante porque sí creo que sobre todo esto se centra en una crítica de lo que fue la institución, sobre todo esta coordinación de los 70s y los 80s, que no ha dejado de ser del todo, pero que afortunadamente ha empezado a haber una construcción en otro sentido. ¿A qué me refiero? A que no nada más es lo que es el objeto patrimonio o bien cultural entendido posiblemente desde el Estado, ¿no? Porque estamos hablando de una relación también de poder, ¿no? De intenciones de comunicación, de comunicar este poder de las clases dominantes, en donde al final del día estamos hablando de cuestiones de teoría marxista, porque al final del día también Bourdieu capta ideas de Marx, seguramente de Max Weber y de otros sociólogos que tienen pues algunas bases, incluso los de la corriente de Anales en historia, ¿no? Que también hablan de la objetivación de la cultura, ¿no? Que a mí me parece pues muy interesante en este sentido. Y bueno, ¿a qué iba hace un momento? A que en la coordinación, gracias a la participación de algunas restauradores y restauradoras, en lo que es la discusión teórica, pues hemos logrado flexibilizar un poco esto. ¿A qué voy? A que también al estar trabajando con las comunidades, pues nos hemos enfrentado forzosamente con otros criterios necesarios de incluir en nuestra forma de intervención. Y eso lo toca él, y de eso se trata al final del día, de hacer una autorreflexión y de al final del día hacer un hueco al campo de las ciencias sociales en esto que de alguna manera había partido de una situación pues de un positivismo donde las áreas científicas tenían una mayor relevancia, y entonces a mí esa aportación me parece muy importante. Es un conjunto de una serie de conocimientos que no se sobreponen unos a otros, que no se traslapan, sino que al final del día forman un nuevo resultado, ¿no? No sé si tú quieres decir algo. Justo lo que estaba diciendo Mari Carmen, a mí me interesó mucho porque seguramente tú lo notaste, digo, también ya se notan las generaciones. Las ganas. Sí, los años pesan. Pero justo creo que a nuestro grupo nos tocó como esta colita de esa época, 70s, 80s, donde efectivamente lo verdadero, lo que realmente valía del estudio de un objeto era aquello que tenía pues sí, como lo dijiste tú, este positivismo, que en nuestro caso era
gráficas. Me acuerdo que empezaba lo de los análisis estos, me acuerdo de la tesis de Diana Magaloni, porque nos mandaron, ¿tú te acuerdas? Que fue como una tarea, nos dijeron vayan a ver la tesis de Diana Magaloni, y cuando vimos las secciones estas de la pintura en una diapositiva, todos éramos ¡wow! Eso, imagínense cómo estaba. Y bueno, siempre nos estuvimos preguntando si ese tipo de análisis y ese tipo de datos totalmente objetivos era como todo lo que teníamos que conocer de un objeto, o de otra forma, si eso nos daba verdaderos datos sobre el objeto, ¿no? Y yo creo que también por eso tú notaste que de pronto andábamos allí como porque pues decíamos, bueno, ¿y qué pasa con la estética? ¿Y qué pasa con la antropología? ¿No? Y demás, y andábamos allí, sí nos impactaban las muestras de Diana Magaloni, pero decíamos, hay más cosas, ¿no? Entonces, pues esta parte, tú lo comentaste, cómo lo percibiste, y la verdad es que sí era cierto. O sea, sí había como siempre una, no sé si a lo mejor hasta te callamos gordos porque ya andábamos. No, al contrario, lo que pasa es que cada quien tenía sus intereses y los intereses van cambiando con el tiempo o se van completando. Pues yo obviamente a mí la parte de la ciencia aplicada, y no por otra cosa, porque no era la ciencia aplicada, ¿no? A mí me gustaba entender y hasta la fecha el comportamiento de los materiales, las estructuras, cómo hacer que el deterioro se frena, ¿no? Bueno, y cada quien sus vicios y sus cosas, ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, con la posibilidad de la maestría, por eso es muy importante esta salida del medio, ¿no? Te abre otros campos, más que aquí en mi caso fue ahora humanística totalmente, la maestría se llama Humanismo y Culturas, ¿no? Y entonces justamente te permite una nueva óptica. Y además, tú dices, yo fui totalmente institucional, no palacio, pero sí institucional. Pero en mi caso particular, pues tuve la ventaja de trabajar afuera. Y eso te permite otro respiro, ¿no? ¿Ahora sí, Talia? Bueno, yo sobre el tema de la vinculación con las otras disciplinas, que es uno de los grandes aportes que me parece de este libro. Primero quisiera decir, como entrando, cómo me acerqué al libro, ¿no? Al principio tenía muchísimas ganas, nada más el título y saber que lo había escrito Alfredo, me invitaban a realizar la lectura, pero sí, o sea, sí quisiera comenzar diciéndoles la dificultad que me generó, o sea, lo empecé a leer y me empezó a costar muchísimo trabajo porque es enfrentarse a otra profesión, a otros conceptos. Además está ocupando la teoría y el análisis de Bourdieu, y entonces pues empecé a hablar del capital, del hábitos, y digo, nada más me acerqué un poquito también para poder entender qué era lo que estaba haciendo. Y bueno, mi primera impresión fue como, ya no puedo con este libro, no le estoy entendiendo bien, me está costando mucho trabajo, pero conforme fui avanzando y me fui metiendo ya a la aplicación del análisis sociológico a nuestro campo, pues empezó a cobrar ya sentido, y al mismo tiempo empiezas a entender cómo, o sea, qué se está entendiendo por estos conceptos, ¿no? Entonces, a mí también me generó al mismo tiempo conflictos, ¿no? Las posturas que tiene Alfredo de análisis hacia la restauración, hacia los restauradores, hacia la institución en la que trabajamos, sobre todo los que tenemos un tiempo en posiciones de poder, ¿no? Y cómo critica las posturas que asumimos, ¿no? Como les digo, por un lado como restauradores, pero por otro lado cuando también adquieres ciertas responsabilidades administrativas, ¿no? Cómo se ejerce este poder, ¿no? Es muy interesante todo este análisis que expone, y al mismo tiempo también
pues de alguna manera te somete a una especie de crítica, ¿no? Hacia cómo te acercas al patrimonio, cómo lo describes, cómo te acercas a las comunidades, ¿no? Me pareció muy interesante cómo fue llevando el libro, ¿no? Primero, o sea, como que está muy bien construido, ¿no? Y lleva toda una lógica. Primero, arranca explicándonos por qué sería interesante hacer un análisis sociológico de la restauración, ¿no? Y te expone cuáles son sus objetivos y a dónde quiere llegar con este análisis sociológico, ¿no? Y de alguna manera lo resumiría en una frase que él pone allí, que le parece que aplicando el modelo sociológico a la restauración puede uno estructurar los elementos teóricos y epistemológicos para determinar el objeto de estudio, es decir, el qué, la metodología, el cómo, los espacios de actuación, el dónde y su finalidad, para qué, ¿no? Entonces, que de alguna manera pues son las preguntas con las que estamos trabajando y que a veces se nos olvidan también, ¿no? Entonces es bastante pertinente volver a poner sobre la mesa la importancia de tener claro estas preguntas. Y después empieza a hacer una revisión de dos conceptos que son fundamentales para nosotros, ¿no? El patrimonio y la restauración. Y bueno, allí ya empiezan a poner sobre la mesa este esquema de análisis, ¿no? O sea, la propuesta del patrimonio, más que como lo enunciamos. Además, a mí me hacía mucho ruido porque yo trabajo mucho el tema normativo, ¿no? Y pues el tema normativo es totalmente vertical, el patrimonio es lo que dice la ley, ¿no? O sea, no hay vuelta atrás. Y cómo, o sea, precisamente todo este análisis, pues lo que hace es cuestionar estos postulados normativos, ¿no? Y estos postulados también institucionales con los que nos acercamos, ¿no? Que tienen que ser los monumentos paleontológicos, arqueológicos, históricos, y si no caben en esas categorías, no es competencia del instituto, ¿no? Después arranca ya con el acercamiento hacia la restauración, ¿no? Y empieza a darle duro, ¿no? Un poquito. A la forma, al desarrollo que hemos tenido como disciplina, ¿no? Exponiendo cómo se ha modificado el acercamiento que tenemos los restauradores. Hay allí planteamientos muy interesantes, ¿no? De las dinámicas de poder que tenemos, desde los distintos tipos de contratación que existen en el instituto, ¿no? Y esta postura, a mí una de los análisis que me hizo más ruido y que allí me gustaría un poco también que disertáramos es, cuestiona muchísimo la postura que tenemos que ha sido una construcción, pero que me parece que sí la tenemos así recalcitrantemente grabada, o sea, el poder que adquirimos al ser restauradores, porque solo nosotros, al tener una licenciatura, somos los especialistas que pueden tocar el patrimonio, ¿no? Exacto, sí. Entonces, yo no sé. Es muy fuerte. Sí, entonces yo no sé si sobre eso quisieran que platicáramos un poquito, porque es un tema que me parece de los más álgidos, ¿no? Bueno, yo nada más, antes de entrar en ese tema, efectivamente no se desanimen al empezar a leer el libro, ¿no? Porque tiene otras cosas buenas. Porque sí, efectivamente, el lenguaje no es del todo fácil, sí hay que de repente volver a releer el párrafo y decir, a ver, esto quiso decir, porque pues no estamos del todo acostumbrados a estos conceptos, pero sí, por supuesto que se puede llegar a entender muy bien, digo, vamos los tres, y sí vale la pena, insisto, porque genera cuestionamientos que a unos les pega más duro. No, yo es una de las cosas que quiero discutir con él. Entonces, sí, a mí bueno. A mí no me dice eso, no es cierto. Pero sí, esto que Thalia comenta también fue algo que no estaba, porque en algún momento leí como el previo, esto que hizo con su tesis de maestría, pero acá ya lo dice muy contundente, porque nos pega a un nivel justo
un poco siguiendo su ideología del libro, como subjetivo. O sea, es muy fuerte la afirmación porque nos dice, tú restaurador estás formado por una institución que tiene un mecanismo específico, una línea donde el patrimonio que está dentro del instituto es el gran arte, es el patrimonio, o sea, con mayúsculas, ¿no? Entonces vamos a Palenque y vamos a la catedral y vamos, ¿no? Y a la y también, claro, y a Templo Mayor. Y todo esto, como les decía al principio, va siendo un círculo en donde tú te conviertes en una persona privilegiada, no solamente por la profesión, sino porque esa profesión está inserta en una institución que a su vez es elitista y bla, bla, bla. Entonces te conviertes en una persona especial. Y el que seas una persona especial te permea, ahí es donde yo sí tengo broncas con él, o por lo menos que me explique. Porque inclusive llegas a, no lo dice completamente, pero llega a como aventar el buscapié, digamos, y que sería creo que un paso que tendría que ya dar posteriormente, cómo nos puede afectar inclusive a nivel personal, ¿no? En nuestra vida. Y bueno, esto, yo solo lo comento porque justo fue algo que de esto que dice Juan Manuel, pues es que hay, no nada más en los restauradores, sino en el arte en general. ¿Cuál es el arte que se selecciona para exhibir en los museos? ¿Qué es arte realmente? ¿No? Todas estas preguntas que se han hecho ya desde hace mucho tiempo y desde el caso de Duchamp, ¿no? Que pone el urinal, ¿no? Que entonces la gente ya lo considera una obra de arte. Entonces todo esto, él está utilizando todos estos factores. Yo no creo que ahorita nos podamos poder discutir si somos privilegiados, no somos privilegiados, si estamos dentro de la clase dominante, no lo estamos, porque aquí pues sabemos de chile, mole y de manteca, ¿no? Y ahorita estamos aquí tres que, pues sí, hemos sido privilegiados, ¿no? Y hemos sido privilegiados en el sentido de que estamos trabajando dentro de una institución que nos permite comer, vivir bien y una serie de cosas, ¿no? Ese es un tema, pero para un foro completo. Y él lo sugiere y lo empieza a dejar entrever, pero sí es muy interesante, por supuesto. Cuando está haciendo esta exposición del ámbito, que es el capítulo que se llama La restauración bajo la lupa, y es cuando se centra en el ámbito y expone, les decía, este doble carácter que tiene la restauración, porque por un lado pues está legitimizada para intervenir el patrimonio, que a su vez el patrimonio lo que expresa es la identidad de la nación, ¿no? Entonces digo, de ese tamaño es, y en ese sentido también hay un símil con el tema de los médicos, ¿no? O sea, que son profesiones que están legitimizadas por la importancia que tienen en términos de poder para la nación, ¿no? Pero al mismo tiempo reconoce las problemáticas de poder, de campos de poder que existen dentro del instituto y con las profesiones, ¿no? O sea, de esta lucha que la restauración siempre está teniendo con las otras profesiones, la arqueología, arquitectura, por esta necesidad y que se ha ido modificando de adquirir un cierto reconocimiento al interior de las disciplinas que están vinculadas con la conservación del patrimonio. Y entonces, bueno, cuando va haciendo este estudio, va describiendo lo que llama el hábitus de los restauradores, y es bien interesante cómo va exponiendo el discurso, y es simpático escuchar cosas, o sea, analizadas desde afuera, de lo que uno ya trae, pero lo traes así como súper grabado, ¿no? El discurso de qué es el patrimonio, de por qué los restauradores somos los que debemos de intervenir, los perfiles, les decía lo de los perfiles y las jerarquías que están establecidas dentro del instituto, y entonces empieza a analizar también un tema al cual le dedica bastante tiempo, y me parecería también allí muy interesante escuchar la opinión que tienen los restauradores que trabajan en la escuela del papel que tienen las escuelas de restauración en la construcción de
de este modo, de este hábitus de los restauradores, ¿no? No sé si sobre eso quisieran allí agregar alguna cosa o... No, yo es otra cosa que quisiera decir. A mí una cosa que también me parece muy interesante de él es que además de que utiliza obviamente autores de la sociología, también hace mucha referencia al trabajo o los esfuerzos que han hecho los restauradores en la parte teórica. Por ejemplo, hace referencias desde Rebeca Alcántara, va con Renata, con Valerí, con Isabel Medina, contigo, con una serie de nosotros que bueno, en mi caso no, pero en muchos de ustedes que han estado en este constante buscar respuestas. Él realmente hace una revisión exhaustiva, me parece, de todo lo que hay, y eso me parece muy valioso. O sea, es un cuate que realmente se la toma en serio y busca pues en algunos casos debatir quizá con lo que está opinando alguien más, pero también realza el proceso, ¿no? Claro. Sí, también es una parte fuerte que él habla, porque sí lo dice de una manera muy crítica de cómo, pero desde la formación un poco que tú mencionabas, las escuelas, se nos enseña que la teoría es algo pues casi decorativo, ¿no? Algo como de requisito, es decir, no se nos enseña, o sea, se nos enseña otra vez, no es que esté en contra de la ciencia dura, pero bueno, se nos enseña a pulir muestras, se nos enseña a tomar muestras, bla, 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 pero no se nos enseña a cómo utilizar la teoría. Es decir, la teoría son, bueno, obviamente ideas que están en libros y demás, pero él insiste mucho en que no sabemos cómo usarla, no vamos a citar nada más una frase de Brandy o una frase de Ruskin, sino es que hacemos como este tejido dentro del proyecto en general para que esa frase tenga un sentido, ¿no? Y creo que un poco, ustedes estarán de acuerdo, el ejemplo justo es él, o sea, él va como tejiendo a muchos autores para que esto tenga un sentido. Tampoco es que sea tan difícil, pero sí, no nos va muy bien, sí critica a algunos, pero más bien comenta que si tenemos ciertos errores o si tenemos carencias dentro de la teoría, pues es que es un problema que viene desde la formación, ¿no? Entonces esto pues también es fuerte. Pero, no, y al final del día, los maestros de esos alumnos hemos sido nosotros mismos, claro. Los alumnos de los alumnos, y entonces si desde un inicio no hay una intención de ver a los objetos con otra, insisto, con otra óptica, con otra preocupación reflexiva antes de intervenir, que sí la hay, o sea, que sí la hay, sería como muy injusto decirnos eso mismo, ¿no? Pero a lo mejor vemos parcialmente y no todo el conjunto, y eso es lo que al final del día importaría para que realmente se cubra una teoría de la restauración que además considere la parte del contexto, la parte social, ¿no? Yo allí, para ilustrar lo que están diciendo y cómo lo dice Alfredo, había notado esta cita que habla cuando está exponiendo la restauración mexicana. Dice: aún con las nuevas propuestas de reflexión y actuación profesional, el conocimiento y manejo de los conceptos, criterios y principios teóricos, así como la proposición de nuevos postulados, continúa siendo una gran carencia en la formación y actuación profesional. Y de hecho él propone una especie de definición de lo que es restauración, que dice: práctica social que constituye un modo particular de conocimiento en el que el objeto restaurable es actualizado a través de su interpretación. Es importante, él maneja el término interpretación, esa subjetividad que hay de cada quien. Y modificación material o contextual con el fin de hacer perdurar su estructura cultural. Eso es una definición que él da. Justo allí yo tengo un poco de problemas con él y va a ser otro. Les digo, sí, yo tengo que decir, pero bueno, es que yo soy luego medio necio.
porque justo él lo resuelve así, pero justo como a lo mejor otra parte sería también rescatar una parte, digamos, absoluta de los objetos. O sea, sí podemos interpretar, pero hasta cierto punto, ¿no? Es lógico, porque traes un bagaje. Tenemos que... Pero justo es como un diálogo que uno empieza cuando él habla de esta interpretación. Pero ojo, porque él habla de la interpretación como una praxis. O sea, lo que él dice, en otras palabras, es que desde el momento en que tú comienzas a estudiar el bien cultural, vamos, desde que se llena la ficha clínica, ya estás interpretando. Y es un poco fuerte, voy a decir por qué no estoy del todo de acuerdo, pero que finalmente sí puede llegarse a, digamos, un equilibrio, porque finalmente sí creo que hay cosas del objeto que vamos a restaurar que son inamovibles, porque justo nuestro fin es darle al espectador digamos, una versión del objeto lo más fiel al objeto mismo, ¿no? Ojo, no es que esté diciendo que esté mal, pero sí es una cosa que a mí, como que me quedaron ganas de, como de a ver, porque sí es muy fuerte. Ahora, si esto, si estuviéramos ya en un acuerdo, pues aquí sí sería una cosa que cambiaría mucho de esto un poco estático que tiene de pronto la restauración, y pues que fuera como integrado ya en una nueva enseñanza, por decirlo así, ¿no? de la restauración. Bueno, esa es mi opinión. Sí, bueno, al final del día el libro da para mucho, de verdad, sí está interesante porque genera estas inquietudes, y yo creo que, pues, si ustedes están de acuerdo y si están dispuestos a leerlo, valdría la pena en el seminario, te lo pongo a ti de tarea, Emanuel, vas a decir que ganas de molestar, no, es pura tarea, pero sí creo que valdría la pena ponerlo a discutir. Sí, y creo que no sé si están de acuerdo, uno de los, para mí, asuntos que me gustaría allí dialogar con Alfredo es respecto su propuesta es hacer un análisis sociológico, y él expone, y creo que tiene con cierta razón, algunas de las carencias que hay en la escuela, en la formación, en la necesidad de que se promuevan la adquisición de herramientas de las ciencias sociales, ¿no? De la antropología, de la sociología, pero de hecho cuando estaba yo leyendo hasta puse como él me iba contestando a cosas que yo como que le interpelaba y que él mismo respondía. Por ejemplo, me parecería que lo que deberíamos de adquirir son herramientas, pero no somos sociólogos, y me parece que no somos antropólogos, o sea que lo que deberíamos de tener es la capacidad de integrar estos conocimientos, ¿no? De saber qué es lo que tenemos que pedir y de poder integrar en los equipos de interpretación, de análisis, a estos especialistas. Pero esa no es la postura que tiene Alfredo, ¿no? Porque de hecho allí en algún momento responde a eso, dice, lo que me van a responder los restauradores es, no somos sociólogos, ¿no? Que era lo que yo le estaba como poniendo ahí sobre la mesa, y lo que él dice es que cuando nosotros decimos ese argumento, estamos reflejando ya la interiorización y la doxa que tenemos como restauradores, y todo lo que tenemos interiorizado de cómo aproximarnos, ¿no? Entonces, bueno, la postura de él sí es que deberíamos de realizar análisis sociológicos para nuestro trabajo. En ese sentido, es posible que se pudieran agregar estas herramientas dentro de algunas de las materias, ¿no? Yo no creo que sea muy complicado, pero también creo que lo rico, o por lo menos lo que ha sucedido con todos los restauradores, al no tener una forma de especializarnos y buscar la especialidad por fuera, digo que es una desventaja, que podrá haber también mejores formas de especializarnos dentro de la misma institución, pero que a la vez genera que nos diversifiquemos. O sea, como base está la restauración, pero también luego están los que se van a las ciencias sociales, los que se van a las ciencias exactas, o sea, y eso
y el problema es que luego no nos leemos. Exacto. Eso es importantísimo, por eso hay que leer y ver lo que está haciendo el otro, porque entonces si nos leyéramos, si pudiéramos tener estos foros de plática o foros de discusión, entonces ahí podríamos aportarnos una serie de cosas. Pues sí, justamente era... No, sí, es que me acordé de algo que luego aquí hay algunos alumnos míos que yo les comentaba siempre, ojalá fuéramos capaces, ¿no?, de darnos el tiempo que después de cada obra que uno interviene hicieras un párrafo de teoría. Claro, eso ya sería, y luego esto, pues por supuesto, le daría pues una estructura teórica, un poco a lo mejor cotidiana, ¿no?, a lo mejor todavía muy incipiente, pero creo que también el problema, muy fiel a Alfredo, creo que el problema de que no nos leemos, pues es que tampoco escribimos, a lo mejor porque decimos que nadie nos va a leer, y entonces estamos así, ¿no?, como una cosa espiral. Sí, de hecho, sobre el tema de publicaciones, ahí hay un apartado, ¿no?, donde analiza cómo se ha ido modificando, ¿no? O sea, porque al final creo que el panorama en torno a las publicaciones en el ámbito de la conservación pues se ha modificado muchísimo de lo que sucedía en los 70s a lo que está sucediendo hoy, ¿no? Y expone cómo han sido estos cambios. Y creo que hacia el final del libro, que les decía que está muy bien construido, porque yo llegué a un momento en el que dije, ay, bueno, sí, todo está mal, ¿qué quieres que hagamos, no? Cuando llega al capítulo de Mi crisol de una disciplina, pues empieza, por un lado, a enumerar los retos que se tienen, como les digo, en diferentes ámbitos, pero también empieza ya a exponer ciertas propuestas que él tiene allí para hacer. Y de alguna manera, o sea, fue como volver a decir, ay, está muy padre esto que está planteando, porque lo que me parece es que esta propuesta que él está haciendo, yo creería que es parte de lo que estamos planteando, ¿no? En los términos de los conceptos de Bourdieu, pues habla de salir de la doxa, pero lo que está él proponiendo es que abramos nuestro pensamiento hacia nuevos enfoques sobre la ciencia, sobre el conocimiento y los diferentes tipos de saberes, que tengamos otra aproximación con la sociedad, ¿no? Y me parece que muchos de los planteamientos que él expone hacia el final, pues es trabajo que estamos haciendo, ¿no? Exactamente, esta discusión que tenemos que hacer, esta apertura a dialogar con las otras disciplinas, ¿no? Esta mirada del patrimonio más horizontal, ¿no? Me parece que entonces, al final, la crítica lleva a algo, A reconciliar. a una... Ajá. Yo ya creo que ya comenté lo que tenía que comentar. Ya. Yo sí podría cerrar con algo, pero... ¿Ciérrelo? ¿Sí? Pues me parece, así como para exponerles qué tan... Bueno, a mí la cita con la que cierra Alfredo me parece que es muy... hasta bella, puedo decir, y que resume este sentimiento que me dejó el libro, ¿no? Siguiendo esta metáfora, 6 décadas después y desde el vértice de una geografía planetaria, afirmo que la restauración ha comenzado a construir sus propios instrumentos, no solo para componer y tocar la música de la transmisión cultural, sino para integrarse a la gran orquesta transdisciplinaria que hoy exige la Sinfonía del Conocimiento. La verdad es que creo que es una cita muy, muy bella y es una mirada propositiva, ¿no? hacia el trabajo que hacemos. Pues, por último, muchas felicidades, Alfredo, de verdad es un gran logro y yo te agradezco que te hayas pues dedicado y tomado el tiempo a esta parte que realmente nos preocupa mucho, pues, que necesitamos avanzar sobre todo en esta línea. Bueno, él me pidió que les agradeciera que aceptaron Con mucho gusto. comentar este libro. Les decía que yo no puedo ser como muy objetivo con este libro, porque además pues de mi compañero de generación pues ha sido mi amigo. La verdad es que estoy muy orgulloso de Alfredo,
y pues simplemente decirles, y ya un poco a la comunidad, que el que tengamos, o sea, nada más hay que pensar que de pronto sale un libro escrito por un restaurador de restauración, pero es una fiesta. O sea, verdaderamente es casi histórico el que haya un libro así, vamos a agarrarlo, ¿no? Físico, a la venta, es realmente extraordinario, es mi opinión, y creo que eso y la merece. invitación a todos a que lean el libro. Bueno, no está Alfredo aquí, y ya como rockstar Alfredo me dijo que viene en agosto, entonces bueno, pueden comprarlo, pues podemos agendar una cita con él aquí para que desde firma de autógrafos de CD, que venga a firmar el libro. No, y podríamos platicar con Algunas él. te- De una vez aprovechar. Claro, con escuela. Hacer una mesa redonda. Necesita Ándale. con escuela Para hacer para más hacer fuerte. Pues hay que venderles el libro también allá. En escuelas sí, se hizo una presentación, pero creo que no fue muy afortunada. Por eso es que sí, la repetimos, entonces pues no hay problema. Bueno, para los que quieran, hay algunos ejemplares acá afuera, con precio especial, entonces bueno, por mí es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.